Mi nombre es Juan Enrique Díaz, soy el gerente de investigación y desarrollo para la región. En la jornada de hoy vamos a estar discutiendo el menú de opciones en pasturas. Vamos a profundizar en algunas, vamos a mostrar información de resultados de ensayos y vamos a discutir ese conjunto de alternativas que tenemos, tanto anuales como perennes, para el diseño de sistemas de producción intensivos y extensivos de las distintas regiones del Uruguay. En particular, vamos a arrancar discutiendo información reciente de una jornada que se realizó a fines del año 2020, en el que se estudiaron sistemas de producción lecheros y nuevamente concluimos que las pasturas son muy importantes, son la esencia de competitividad de los sistemas lecheros y de alguna manera nos sirve para dar marco a la presentación de hoy. La actividad se realizó en noviembre, fue un taller de discusión sobre sistemas de producción y en particular vamos a profundizar en una de las presentaciones en donde se resumieron resultados de un gran conjunto de establecimientos lecheros, estudiando tanto la parte productiva como la parte económica. En el gráfico que podemos ver ahora en pantalla, vemos la nube de puntos. Cada punto representa a una empresa. Y ahí lo que vemos son los kilos de sólidos producidos en el eje horizontal y el margen de alimentación en el eje vertical, ¿no? Y de alguna manera lo que eso nos muestra es que hay una tendencia clara en donde mejora el resultado, leído a través del margen de alimentación a medida que producimos más, pero a su vez, dentro de cada uno de los distintos niveles de producción de kilos de sólidos, hay una dispersión. En la elipse vertical podemos ver que para un determinado nivel, en este caso 500 kilos de sólidos producidos por hectárea de pastoreo, de plataforma de pastoreo, tenemos niveles muy variables que van de $900 en cuanto a margen de alimentación y hasta $1.700. Entonces el ejercicio que se hacía, que entendemos que es relevante para esta presentación, fue tratar de entender cuáles son los fundamentos, en qué se distinguen empresas que tienen una misma producción y resultados tan diferentes. Acá vemos que ese universo de empresas que producían una misma cantidad por hectárea de plataforma, producen a costos muy distintos. Empresas que producen a 11 centavos de dólar por litro y empresas que producen a 19 centavos. Una diferencia de más de 70% en cuanto al costo. Entonces lo que podemos ver es que para un mismo nivel de productividad hay diferencias muy importantes en margen de alimentación y que esas diferencias en margen de alimentación tienen que ver con el costo y ese costo se relaciona de manera directa con la estructura de alimentación, cómo componen la dieta del rodeo. Cuando vemos las barras, vemos que la gran diferencia está en la cantidad de pastura que compone la dieta. Aquellos que tienen márgenes de alimentación más altos, $1.700 por plataforma de pastoreo, y tienen un costo de 11 centavos, consumen 4.500 kilos de materia seca de pastura, mientras que aquellos que tienen costos más altos están en 2.700, una diferencia bien importante. Como decía, un costo de alimentación que es 72% superior en el caso de aquellos que consumen menos pasto. Si analizamos más en detalle, podemos ver de que aquellos que logran un mejor resultado económico consumen un 65% más de pasto y a su vez usan casi un tercio menos de reserva y casi un 40% menos de concentrado. Esto es particularmente importante tenerlo presente cuando nos enfrentamos a años en donde anticipamos que el valor de los granos, el costo de los concentrados va a subir de la mano de granos que son más caros. Por lo tanto, si siempre es importante ser pastoril, anticipamos de que eso va a ser aún más cierto para los años que se avecinan. En esta presentación, que estuvo a cargo del ingeniero agrónomo Pablo Chiribroste, él lo resumía de una manera muy concreta que entendemos que vale la pena repasar. Él decía, cada vez que nos metemos acá adentro, es decir, analizar la estructura de alimentación de las empresas, llegamos a la misma conclusión, que es que es esa estructura la que genera la diferencia. Vemos un rango de variación
de casi 10 centavos en el costo de alimentación, entre un extremo y el otro, vinculado a esa estructura y muy especialmente relacionado con la cantidad de forraje que ingresa a la dieta. Y subrayaba de manera categórica, y esto lo queremos transmitir así porque es un dato muy consistente, muy fuerte, muy sistemático a lo largo del tiempo. Cada vez que analizamos estas cosas llegamos a la misma conclusión. Para generar competitividad tenemos que ser más pastoriles y eso se traduce en cómo estructuramos nuestra dieta. Metiéndonos ya en el análisis de cada uno de los componentes que hacen a una planificación de una rotación forrajera, nos parece que es oportuno subrayar, analizar los verdeos de invierno, el rol de la avena, el rol del ryegrass. Y de alguna manera este slide explica por qué nosotros, cuando diseñamos rotaciones forrajeras, el gran componente desde el punto de vista de los verdeos es el ryegrass y no la avena. La avena la vemos más como un componente de coyuntura. En el año 2021, este verano, en el mes de febrero, la estamos usando intensamente porque nos tocó un verano muy seco que nos obligó a salir a construir pasto rápido, a generar ese forraje que no tenemos y por eso es una opción de valor. ¿Cuándo produce forraje la avena? La avena se destaca en abril y mayo cuando la sembramos temprano. Cuando la sembramos en febrero podemos lograr tasas de crecimiento del orden de los 50 kilos de materia seca por hectárea y por día en abril y mayo sin ningún problema. Ahora, las tasas de crecimiento de junio, de julio y de agosto de los verdeos de avena no son extremadamente competitivos y es ahí donde el ryegrass saca ventaja. Un ryegrass que en promedio sembramos en el mes de marzo va a empezar a producir a tasas interesantes ya en mayo del orden de los 22 kilos y las curvas de tasas de crecimiento se cruzan ahí por fines de mayo. La avena entra a perder producción y el ryegrass explora todo el otoño-invierno y la primavera. Por eso nosotros pensamos que el gran verdeo de invierno es el ryegrass y es el que nosotros pensamos debe jugar fuerte tanto en rotaciones lecheras como en rotaciones ganaderas, explorando todas las opciones que tenemos. Dicho eso, estamos trabajando muy fuerte en opciones de avenas forrajeras que admitan siembras muy tempranas para lograr el objetivo que acabamos de plantear. Antes de discutir en profundidad las nuevas opciones de avena que tenemos, nos parece que es oportuno subrayar el rol que tienen las pasturas perennes de segundo o más años en suplir esa oferta de forraje de otoño temprano, de fines de verano. Este gráfico, que hace foco en los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio, lo que nos muestra es que ese hueco de fin de verano, de comienzos de otoño, es fácilmente llenado por las pasturas perennes de base festuca, de base dactilis, de segundo y más años, que luego del duro verano, con las primeras lluvias, cuando baja la temperatura en el mes de febrero, logran crecer a tasas de 30 kilos, 35, 40 kilos de materia seca por hectárea y por día. Y lo que estamos viendo en febrero de este año, con esas pasturas que crecen a muy altas tasas ahora, es un claro indicio de que los sistemas que tienen una sólida base perenne pueden prescindir de la avena, suplir ese forraje de fines de verano con las pasturas de base perenne templada, festucas y dactilis, y esperar a los verdeos de ryegrass, que son los que van a producir esas altísimas tasas de crecimiento en pleno invierno que la festuca, si bien crece en pleno invierno, no logra explorar de la misma forma. Entonces, las pasturas perennes tienen una gran importancia siempre, pero para lograr máximas tasas de crecimiento durante el año, es muy importante manejarlas adecuadamente en verano, para que persistan, para que lleguen digamos, a comienzos del otoño en muy buenas condiciones. Nos parecía que era oportuno subrayar las recomendaciones, los tips que tenemos que tener en cuenta para lograr tener una muy buena pastura perenne productiva de muchos años que logra arrancar rápidamente en el otoño.
Primera recomendación, cuidarla en verano. De diciembre a febrero podemos pastorear pasturas de Fectuca y Dactylis, pero tenemos que manejar remanentes altos, que son los que van a evitar que se pierdan muchos macollos durante el transcurso del verano. Cuando las circunstancias son extremadas, son, digamos, muy extremas desde el punto de vista de calor y déficit hídrico, es conveniente suspender el pastoreo. En algunos casos no podemos porque es nuestra única forraje disponible y en ese caso vamos a pastorear, pero dejando remanentes altos. Entonces, si logramos hacer eso, lo que vamos a capturar son las tasas de crecimiento que el gráfico ilustra, en donde en febrero tenemos tasas de crecimiento ya de 30 kilos de materia seca por hectárea y por día. Por supuesto que es importante fertilizar adecuadamente. A comienzos de otoño, fines de verano, es el momento para fertilizar con fósforo, con potasio, con azufre, y empezar a armar nuestro plan de fertilización con nitrógeno, que es el que va a permitir explorar las más altas tasas de crecimiento que esas pasturas nos van a dar. Ahora sí vamos a presentar una primera avena forrajera pensada para siembras muy tempranas. Digo una primera porque anticipamos de que este lanzamiento va a ser sucedido por otros y de esa manera vamos a poder realmente tener una oferta amplia de distintos modelos que juegan en este sentido. La avena forrajera Impacta es lo que nosotros llamamos una avena triple propósito. Por supuesto que el objetivo número uno, el más importante, es producir forraje de muy alta calidad para uso bajo pastoreo en siembras muy tempranas, tan tempranas como ustedes quieran. Ahí la vemos a la izquierda de su pantalla, en pleno pastoreo, bien macollada, con una lámina ancha, un color verde intenso, producto de las características que tiene. Este slide lo que intenta ilustrar es que además del pastoreo, de los múltiples pastoreos, esta avena lo que nos va a permitir es hacer una reserva en cualquier momento, en particular en primavera, pero además, como tercer objetivo, es una avena que nos va a permitir producir grano. Entonces, tengamos en cuenta que además de pastorear, hacer reserva, también podemos producir grano que podemos embolsar, usar en el predio, suplementar una categoría, usar para el rodeo en producción en caso de que tengamos un tambo. ¿Cuánto forraje produce? Es una avena que es muy competitiva. La información nuestra y la de la evaluación de cultivares muestra que produce significativamente más que Estanzuela 1095. En nuestro ensayo del año 2020 produjo un 9% más en esos múltiples pastoreos. En la evaluación de cultivares, la evaluación oficial, produjo un 7% más en 6-7 pastoreos. Por lo tanto, darles a ustedes la certeza de que es una avena muy competitiva. ¿Qué tan temprano la puedo sembrar? Nosotros decimos que la pueden sembrar tan temprano como ustedes quieran. La pueden sembrar a fines de enero, principios de febrero. En cuanto quede la chacra libre, tengan humedad y hayan podido controlar malezas. Fue seleccionada en Uruguay para que admita esas siembras muy tempranas y produzca mucho forraje y no encañe. Es una avena que les damos certeza de que pueden sembrar temprano y van a tener mucho forraje que no va a encañar, que los va a esperar. Si tienen una lluvia y tienen que demorar el pastoreo, no van a tener problema. Por supuesto que su comportamiento a roya de la hoja es un comportamiento destacado. Tiene un tipo de resistencia que en algún momento puede ser vulnerado por el patógeno. Hoy es resistente y eso es un atributo que nosotros destacamos. Y en los slides la pueden ver comparada con una avena que quebró resistencia y que muestra, por supuesto, niveles de susceptibilidad importantes. Por lo tanto, alentarlos a que la prueben. Próximo año vamos a tener gran disponibilidad de semilla. Está siendo evaluada a escala comercial en el 2021 y anticipamos de que va a ser un gran suceso. Mencionar el camino que hemos recorrido con la primera avena granífera. Esta no es una avena de pastoreo, muchos la conocen, muchos la han probado, altísima demanda, tanto en sistemas ganaderos como en sistemas lecheros. Es una avena de ciclo muy corto, que podemos usar para reserva de planta entera o para cosecha de grano seco. Ciclo muy corto, más corto que una avena negra, 15 a 20 días más corto que una avena negra. Eso le da una enorme plasticidad que nos permite jugar, colocarla en distintos momentos del año. Gente usándola para hacer doble reserva, para recomponer reservas, siembras de febrero que se van a ensilar en mayo y se va a volver a sembrar
en mayo para ensilar en septiembre-octubre. Doble verdeo, recomponer las reservas que perdí producto de una circunstancia que no esperaba, un verano muy seco. Resistente a roya de la hoja, como decía, muy versátil, amplio rango de fechas de siembra. En el cuadro pueden ver una serie de experiencias que hemos tenido a nivel comercial para reserva de planta entera, en donde ven que tuvimos un mínimo de 7 toneladas de materia seca y hasta un máximo de 10 toneladas de materia seca, con un promedio de, digamos, 8 toneladas y media para una siembra de otoño y un ensilado de primavera, digamos septiembre-octubre. Contenidos de materia seca que han oscilado entre 37 y 45, valores de proteína, habiendo ensilado a grano lechoso pastoso, que estuvieron en el entorno, digamos, promedio 8, entre 7 y 10, y valores de fibra que son bien interesantes para una reserva de planta entera para suplementar. Una de las opciones que estamos desarrollando son las reservas de otoño. ¿En qué consiste esto? Es una siembra en una fecha atípica, en donde deberíamos aspirar a rendimientos que no van a ser como los que acabo de comentar, sino en el entorno de 5 a 7 toneladas de materia seca, con fechas de siembra de febrero y confecciones de reserva ensilados de principios de mayo. El objetivo de esta reserva, de estos 100 días, es recomponer el stock. Es decir, salgo de una pradera vieja, de un maíz que sembré temprano y ensilé o coseché, y ahí entro con esta reserva que sale en mayo, me libera la chacra y me permite entrar con un verdeo, con un cultivo de invierno, con la siembra de una pastura y de alguna manera lograr un cultivo más para recomponer reservas o para generar una chacra limpia sobre la que sembrar una pastura. Metiéndonos en Ryegrass, vamos a hablar de todos ellos, pero en particular vamos a hacer foco en aquellos que nosotros pensamos que son verdaderamente estructurales. Dentro de lo que son los ryegrasses anuales, los que vamos a usar cuando hacemos doble verdeo, yo destacaría dos, destacaría el Iña Camaro como el ryegrass diploide y el ryegrass Winter Star 3 como la gran opción para los sistemas intensivos que pretenden producir muchísimo pasto de calidad en otoño, en invierno y en primavera temprana. En particular con Winter Star 3 lo que estamos pudiendo lograr es levantar la producción de pleno invierno y en sistemas que no van a explorar la primavera, incluso en esos sistemas que van a secar la pastura a fin de agosto, principios de septiembre, igual lograr capturar una mayor producción que Estanzuela 284. En el gráfico pueden ver tasas de crecimiento de estos dos ryegrasses a lo largo de todo su ciclo de producción. Estos son resultados promedio de muchos ensayos, pero que hemos podido confirmar a nivel comercial, y lo que vemos es que la producción de los primeros meses, digamos hasta julio, son bastante comparables. Ya en agosto y septiembre tenemos una diferencia considerable entre Winter Star 3 y 284 que permite que con buenos manejos, siembras tempranas, buenas fertilizaciones, logremos capturar unos 800 kilos de materia seca de más, que representa un pastoreo y por supuesto que paga la producción y el costo de ese verdeo y supera esa diferencia en precio con respecto a una Estanzuela 284 y permite que haya productores que lo exploren incluso en sistemas muy intensivos que van a secar temprano. Ahora, también nos da ese bonus, esa diferencia adicional de primavera, que en el gráfico queda señalado con esas tasas de crecimiento de 57 y 43, y que en kilos de materia seca promedio deberíamos pensar en 1500 kilos de materia seca de primavera que nos va a dar este ryegrass. ¿Cómo es su calidad? ¿Qué tan interesante es la calidad del Winter Star 3? Hicimos análisis de calidad con muestras de nuestro campo experimental, que fueron analizados parte de ellos en el laboratorio Colabeco, promedio de 12 evaluaciones, 4 repeticiones, y también analizamos carbohidratos solubles para lograr demostrar de que este ryegrass es muy competitivo en calidad y no se queda en cuanto a contenido de carbohidratos solubles. Con el equipo de Facultad de Veterinaria analizamos calidad, 16 determinaciones y lo que pudimos ver, perfectamente competitivo, un producto
muy productivo, pero al mismo tiempo con una calidad extraordinaria. Y de alguna manera la adopción, hoy podríamos decir, sin temor a equivocarnos, el ryegrass protegido más vendido de Uruguay en muy poquitos años, Winter Star 3, también muy competitivo en calidad. Una de las cosas que estamos viendo y que vamos a explorar con más fuerza para adelante, experiencias que hemos hecho con productores, para potenciar ese primer pastoreo, la posibilidad de incluirle a ese verdeo de ryegrass Winter Star 3, sembrado a 20 kilos, algunos kilos de avena brava. ¿Para qué? Para tener un arranque potenciado, tener un mejor primer pastoreo. Algunos productores nos han indicado que esa inclusión, que agrega algo de costo al verdeo, lo que nos permite son dos cosas: llegar antes a ese primer pastoreo y además mejorar el contenido de fibra en esos primeros pastoreos de ryegrass que a veces tenemos que suplir agregando un fardo. El tener esa avena encañada nos permite de alguna manera manejar esos ryegrasses que tienen tanto contenido de agua en esos primeros pastoreos. Así que algo a tener en cuenta para adelante, para el año que viene, para futuros digamos, verdeos que vayamos a sembrar, la posibilidad de incluir en esa siembra de marzo algunos kilos de avena brava para lograr potenciar el primer pastoreo y mejorar la condición de utilización de ese verdeo de ryegrass. Nos metemos ahora en la discusión de lo que son los ryegrasses italianos. Nosotros venimos insistiendo mucho en los ryegrasses italianos, cómo usarlos, para qué usarlos. Hemos usado el ryegrass italiano magno como nuestra bandera, nuestra carta de presentación. En realidad tenemos otros también, vamos a hablar de ellos. Y nuestras presentaciones arrancan hablando de ryegrass italiano magno, pero algunos de los enunciados son aplicables, por supuesto, al resto del portafolio. Y uno de los primeros, el más importante, es que con estas opciones forrajeras lo que vamos a tener es pasto de calidad de abril a diciembre. Vamos a tener el mismo pasto que nos da un ryegrass anual, en abril, en mayo, en otoño, en invierno, pero además vamos a tener una primavera muy extendida, tan extendida como la primavera se presente. Si tenemos temperaturas adecuadas y humedad, seguramente hasta fines de diciembre o incluso principios de enero. Y ahí vemos en el gráfico cómo el ryegrass italiano magno produce a las mismas tasas que un 284 durante otoño e invierno, se empieza a despegar a partir de septiembre, supera al Winter Star 3 ya en octubre, y la gran diferencia con los ryegrasses anuales, en este caso con Winter Star 3, la tenemos en noviembre y en diciembre, esos 60 días en donde estos ryegrasses producen pasto de calidad, verde, en noviembre sin cañas, mientras que obviamente que los ryegrasses anuales ya se encañan, empiezan a perder producción. Son ryegrasses que nosotros decimos que tienen bianualidad eventual. No los vendemos como bianuales, pero lo que decimos es que en muchas oportunidades nos sorprenden y tenemos muchas plantas, están muy presentes en el segundo año y sobreviven. Productores que nos llaman y dicen, che, ¿qué puedo hacer? ¿Será que va a pasar? No pueden venir a verlo porque creo que este año va a pasar y voy a tener un verdeo de segundo año. Por lo tanto, aquellos que están al sur de Uruguay, en Rocha, en La Valleja, están explorando la bianualidad como algo que es recurrente. Si nos vamos a lugares un poco más desafiantes, seguramente esa posibilidad no se nos va a dar. Así que podemos jugar un poco con eso, y hay quienes hoy están pensando en sembrarlos con leguminosas para apostar a esa bianualidad eventual, y cuando no se dé, intersembrarlo en el otoño con semilla del propio ryegrass italiano para explorar a fondo su segundo año. Así que, de alguna manera explicar cómo los usamos. Quizás lo que diría, un par de elementos más, es considerarlos como una muy buena opción de rotación en lugares en los que no tengo agricultura, es decir, hago 2 ryegrasses italianos y luego voy a la pastura perenne, y entonces tengo una manera de controlar malezas, controlar gramilla en pleno verano, hasta que vaya a la siembra de la pastura perenne. Sembrarlo con leguminosas si las malezas no son tan problemáticas y la única maleza es gramilla, yo puedo usar graminicidas en verano para controlar gramilla. Así que esas son como opciones para usarla. Un elemento más que nos parece interesante. En rotaciones que sí incluyen soja, lo que estamos haciendo hoy, en particular cuando tenemos problemas serios de carnicera, es en lugar de ir a la pradera perenne
inmediatamente atrás de cosechada la soja, es bolear sobre la soja en pie, cuando está cayendo la hoja, el ryegrass italiano, hacer un verdeo de ryegrass italiano otoño, invierno, primavera, controlar malezas en pleno verano, poder usar todos los herbicidas para controlar carnicera durante el verdeo y ir a la pradera perenne en fecha óptima, en fines de marzo, principios de abril, y de esa manera llegar a instalar una pradera en mejor fecha y con mejor control de esta maleza que es tan difícil de controlar una vez que tengo la pradera instalada. Una experiencia que queremos de alguna manera resaltar es la que hemos desarrollado junto al equipo de Facultad de Agronomía, liderado por Pablo Chiribroste, en el Centro Regional Sur, en el CRS en Juanico, en donde estamos trabajando para desarrollar sistemas de producción más pastoriles, más rentables, que produzcan y consuman más pasto. Y los ryegrasses italianos son un componente de la estrategia que estamos desarrollando con ellos. Entonces, ahí hay un elemento, un segundo elemento, es usarlo para reserva, por su gran capacidad de producir pasto de calidad en primavera, en donde además estamos explorando la posibilidad de asociarlo a trébol rojo y hacer una reserva de trébol rojo. Vamos a apostar a realizar reservas de primavera, en particular en el modelo de bajo costo, de carga un poco más moderada. Esa estrategia nos permite reducir tiempos muertos, no tener barbechos de primavera, explorar las producciones de esa estación, que es la estación más productiva del año. De alguna manera producir mucho pasto en el mes de octubre. En el slide subrayamos ese concepto diciendo que es el mes de máxima certeza productiva. ¿Por qué decimos eso? Porque en octubre tenemos temperatura, tenemos luz y en general no nos falta el agua. O sea que es un mes de certeza productiva que cuando tenemos doble verdeo estamos en barbecho. Entonces esta estrategia nos permite producir muchísimo pasto todos los años en ese mes que es tan importante. Desarrollar una rotación simple de alta producción, de alta calidad y de bajo riesgo. En el gráfico ustedes pueden ver de alguna manera las tasas de crecimiento que comentaba recién, y en este slide, en los puntos rojos, comparamos las tasas de crecimiento que vimos antes con los valores observados en esta experiencia comercial bajo pastoreo directo. Y lo que pueden ver es que las tasas de crecimiento que nosotros proponemos como promedio se cumplen a nivel comercial. Y eso es muy importante para dar certeza cuando hacemos una recomendación. En el gráfico pueden ver que las tasas de julio, agosto, septiembre estuvieron un poco por abajo de nuestro promedio, en parte por lo que fue la primavera, que comenzó tarde, que fue fría, pero también pueden ver que las tasas de crecimiento de septiembre y octubre estuvieron, y en particular octubre y noviembre, estuvieron por arriba de nuestros promedios, medidas a nivel comercial en superficies importantes, en donde llegamos con ryegrass a crecer a 70 kilos de materia seca por hectárea y por día, subrayando la producción que podemos lograr con las variedades, con estas variedades de altísima producción seleccionadas para nuestro ambiente. En la mitad derecha de la pantalla pueden ver el otro elemento importante a destacar, que es la calidad. ¿Qué calidad puedo lograr con estas pasturas bajo pastoreo directo a nivel comercial? Promedio de 3 evaluaciones. La que hicimos en los pastoreos de mediados de agosto, comienzos de septiembre y comienzos de octubre. Durante todo ese periodo medimos calidad y la proteína bruta estuvo en 27%, la FDN en 30%, la FDA en 14% y la energía neta de lactación cerca de 2%. Es decir, darles a ustedes la certeza de que pueden producir muchísimo pasto de altísima calidad y por eso logramos las producciones de leche y de carne sobre estos verdeos y la adopción que estamos teniendo con estas opciones. Como decía, tasas de crecimiento de 40 a 60 y ese concepto, ¿no? Si tengo ese pasto, si tengo 40 a 60 kilos de materia seca por hectárea y por día, voy a precisar 3 vacas en ordeñe para lograr comerme el pasto que estoy produciendo. Si mi carga no es esa, entonces tengo que tener una estrategia de reserva para darle destino al forraje que voy a producir. Como decíamos, la modalidad de reserva como una opción. En este caso exploramos la modalidad de reserva. El periodo de crecimiento fue del 8 de octubre al 20 de noviembre, 43 días. En ese periodo produjimos
casi 4 toneladas de materia seca. La tasa de crecimiento promedio de ese periodo rondó casi los 90 kilos de materia seca por hectárea y por día. Por supuesto que al dejarlo encañar, como pueden ver en la foto, estamos cortando un ryegrass encañado, la proteína ya no es 27, es 12, la FDN ya no es 30, es casi 58, eso responde a la calidad que estoy cosechando. De todas maneras, una calidad muy competitiva, muy interesante de una reserva que hicimos estratégica en ese periodo de primavera, aprovechando la producción de ryegrass, que en la próxima etapa del proyecto vamos a hacer incluyendo trébol rojo para mejorar calidad. Expectativa de pastorear nuevamente en la segunda mitad de diciembre, es decir, hecho esta reserva que se hizo el 20 de noviembre, esto fue sucedido por un pastoreo. ¿Cómo se compara esa experiencia que yo describía, la del CRS 2020, con otras que hemos tenido? Me parece que es importante. En este caso comparamos con un silo que hicimos en Florida, en el tambo que lleva adelante Víctor Cabrera en el año 2018. Y lo que pueden ver es que en ese caso el silo se hizo en un estadio más anticipado y en lugar de 12% de proteína llegamos a 19%. O sea que eligiendo el estado fenológico voy a encontrarme con calidades distintas. Y ese slide les permite ver un poco el rango. Voy a estar entre 12 y 20 en proteína, la FDN va a andar en torno a 30, en torno entre 45 y 60. También agregamos un slide que les permite a ustedes interpretar qué es calidad, que pueden estudiar en profundidad deteniendo la presentación. El menú de opciones en ryegrass italiano, yo hice énfasis en Magno, pero en realidad nosotros también estamos desarrollando con fuerza el ryegrass italiano Inia Scorpio y el Festulolium Inia Merlin, que funcionalmente es un ryegrass italiano. Es un muy buen ryegrass italiano desde el punto de vista funcional. Botánicamente es un Festulolium tipo ryegrass italiano. Entonces, de alguna manera este slide trata de ilustrar ese concepto. La foto que ven sobre el pie muestra que un 23 de noviembre, fines de noviembre, vamos a estar comiendo pasto de calidad y es eso lo que nos alienta a desarrollar estas opciones. Me parece importante destacar, explicar de qué se trata la mezcla Superfeast 2. En otras instancias hemos vendido la mezcla Superfeast o hemos vendido la mezcla Masterfeast. Todas ellas son mezclas de ryegrasses italianos cuyo propósito es ampliar la oferta de este segmento que es tan desafiante a la hora de producir semilla, porque como semilla muy tarde, la producción de semilla es menor a la de un ryegrass anual y es difícil encontrar situaciones en donde producir porque ¿quién va a sembrar una soja en enero atrás de un ryegrass cosechado? O sea, es realmente desafiante. Entonces, la mezcla Superfeast 2 es la mezcla del ryegrass italiano de origen neozelandés Magno con el ryegrass italiano Inia Scorpio, que es una variedad mejorada en el Uruguay. La proporción de uno y otro es igual, 50% Magno, 50% Scorpio. ¿Qué es lo que aporta a la mezcla cada uno de esos dos componentes? El ryegrass italiano Inia Scorpio nos aporta sanidad foliar, nos aporta adaptación a nuestros ambientes, en particular restrictivos. Esos son los atributos que nosotros de alguna manera jerarquizamos. Destacaría también que si vamos a hacer reserva, la estructura de planta, el hábito erecto, la sanidad foliar es un punto positivo en Scorpio. ¿Qué es lo que nos aporta Magno? Máxima producción, más pasto, más ciclo. Entonces, de alguna manera, combinar esos dos atributos. En este gráfico lo que pueden ver es las tasas de crecimiento de Scorpio, en donde claramente tiene una grandísima producción en primavera, pero no se queda de a pie en otoño-invierno, que es lo que nosotros le pedimos a estos ryegrasses, ¿no? Que no se queden de a pie, que no produzcan menos que un ryegrass anual. En este caso estamos comparando con 284, y lo que vemos es que las producciones de septiembre, octubre, noviembre, diciembre son muy interesantes. En particular, pueden ver lo que es septiembre, octubre y noviembre, donde está de alguna manera el boom de pasto, el boom de producción. Scorpio es la evolución de Titán, destacada sanidad foliar, y es la opción que queremos incluir cuando queremos combinar esas dos cosas. De alguna manera,
Seguimos avanzando, ahora nos metemos en las perennes. El primer capítulo de esas perennes son las perennes de rotación corta, las que van a durar 2-3 años. Y ahí venimos desarrollando muy fuerte las pasturas que incluyen achicoria puna 2. Entonces, vamos a hablar un poco de cómo la podemos usar y de alguna manera empezar viendo lo que es su curva de tasa de crecimiento para entender que es una especie que produce mucho en primavera, pero que sigue produciendo altas tasas en pleno verano y que no comprometo su persistencia y su producción yendo a fondo en diciembre, en enero o en febrero. Si tengo agua, en pleno verano capaz que produce 60-70 kilos de materia seca por hectárea y por día. Pero en promedio, aún no teniendo agua, voy a poder cosechar en pleno verano tasas de crecimiento de 45, de 50, de 40 kilos de materia seca por hectárea y por día. A la derecha vemos cómo lucía el 3 de diciembre en nuestro campo experimental, un ensayo en donde estamos midiendo tasas de crecimiento de achicoria, y ahí vemos que con 14 días de rebrote ya estaba pronta para un próximo pastoreo y estaba produciendo realmente muy bien a tasas de 70 kilos de materia seca por hectárea y por día. Entonces ahora lo que vamos a hacer es discutir cómo la usamos, cómo componemos la mezcla para sacarle jugo, para sacarle provecho en nuestros sistemas de producción. Nosotros hemos llamado a las mezclas que hacemos con achicoria puna 2 Rocket Mix 365. Rocket Mix porque son mezclas explosivas y 365 porque la vamos a usar durante todo el año. Así como a las pasturas de base festuca, nosotros les pedimos que en pleno verano le den licencia, las usen con más cuidado, a esta mezcla la vamos a usar a fondo los 365 días del año. Eso es un primer elemento. Un segundo elemento es que la mezcla va a estar pensada para que la achicoria sea la protagonista. Cuando yo diseño la mezcla, lo primero que me estoy imaginando es que lo que voy a tener sí o sí es achicoria. Además voy a tener otros componentes. ¿Cuáles son los otros componentes? Bueno, yo creo que podemos dividirlos en dos grupos. Por un lado vamos a tener la leguminosa, en donde pensamos que cuando el meteorismo no es un problema, la que recomendamos es el trébol rojo Iniantares, porque es un trébol rojo más persistente. Cuando le temo al meteorismo vamos a incluir Lotus, preferentemente Lotus corniculatus, y va a tener un componente gramínea, y el componente gramínea puede ser o ryegrass anual o italiano o cebadilla. Tenemos como tres opciones para incluir como gramínea. La cebadilla Iña leona es una excelente opción cuando tenemos suelos aptos para cebadilla, es decir, suelos bien drenados. Cebadilla, excelente opción. Cuando tengo suelos que no son aptos para cebadilla, necesariamente tiene que ser ryegrass. Y ahí caben los dos. Cabe el ryegrass anual, tipo Winter Star 3, Iña Camaro o incluso 284. En ese caso, lo que tengo es un ryegrass que va a explorar muy bien otoño, invierno y comienzo de primavera y me va a dejar el espacio para la achicoria y las leguminosas a partir de mediados de primavera en adelante, es decir, se retira antes y quizás algo resiembra. Ese es un camino. Y el otro camino es hacerlo con un ryegrass italiano, en donde yo lo que trato es que el ryegrass esté presente hasta fines de primavera y aprovecho su producción y su estacionalidad y de alguna manera transiciono hacia la achicoria y la leguminosa más adelante. Otro elemento que me gustaría destacar es que a la hora de diseñar esta mezcla, por un lado tengo los componentes, hay un segundo elemento importante que es cómo quiero que sea esta pastura. ¿Quiero que realmente la achicoria se destaque? Si realmente quiero que la achicoria se destaque, es probable que tenga que bajar la densidad de siembra de la gramínea para darle oportunidad a la achicoria de que se arme bien en ese primer año. Seguimos para adelante, los aliento a mirar nuestra presentación del Pasturas 2020, en donde nosotros de alguna manera repasamos el uso de esta mezcla, la repasamos en profundidad y hay un montón de elementos de cómo usarla
de cómo manejarla y de cuánta ganadería, cuánta carne puedo producir usando esta mezcla que es tan interesante. Un elemento más que me parece importante, que viene surgiendo quizás más recientemente, que es el uso de Achicoria puna 2 como componente único de la pastura, es decir, siembras puras de Achicoria puna 2. Acá vemos algunas fotos y a la izquierda de la pantalla pueden ver una ilustración de una achicoria que tomamos en Caraguatá, en donde estaba explorando 50 centímetros del perfil de suelo, y es eso, es ese objetivo, esa achicoria increíble produciendo pasto de altísima calidad. Para lograr esa foto tengo que apostar a ella casi que pura, a densidades de siembra del orden de los 3 kilos, 3 kilos y medio, y manejarla para sacar provecho. Quienes la están usando para hacer destete precoz, para tener un verdeo de verano perenne, alentarlos a que prueben, a que exploren esa posibilidad. Muchos nos dicen, no me gustan las cañas de la achicoria. Es cierto, la achicoria, incluso puna 2 que tiene pocas cañas y las tiene tarde, si nosotros no la pastoreamos va a tener cañas. Me parece que la foto que están viendo en pantalla lo ilustra con gran claridad. Eso es la misma pastura de Achicoria puna 2, se sembró en el sentido, digamos, de abajo a la izquierda, arriba a la derecha. La parte de adelante de la foto muestra la misma parcela manejada con corte frecuente y hacia el fondo vemos la misma parcela que nunca se cortó y está inducida. Y eso lo que ilustra es que la manera de manejar achicoria para que no tenga cañas es pastorearla de manera frecuente. Si se induce y se pasa, tenemos que pastorear, pasar una rotativa y no va a haber problema, va a rebrotar. Vamos a hablar un poco de raigras perenne. En raigras perenne, afortunadamente, hoy tenemos 3 opciones, 3 variedades. Las 3 excelentes son raigrases perennes tetraploides, seleccionados en Uruguay, 2 de ellos, Halo o Halo y Reward, y mejorado en el Uruguay el raigras Virazón. Hoy, sin duda, decimos que podemos asegurar que si hacen las cosas bien, van a tener una pastura que va a pasar 2 veranos, que va a producir muy bien durante 2 años, que seguramente va a tener un tercer año también, y lo estamos planteando casi que para el sur del Uruguay sin restricciones, si hacemos las cosas bien, y básicamente trabajando sobre 2 modelos, sistemas intensivos que valoran la calidad, y también en rotación arroz pasturas, en donde lo que estamos tratando es de tener una pastura de rotación corta con más presencia de raigras en el segundo año. ¿Qué es lo que nos da el raigras? Nos da forraje de calidad de marzo o abril hasta fin de año, fines de noviembre. De fines de noviembre a marzo lo vamos a respetar. En este caso definitivamente tenemos que cuidarlo, porque si vamos a fondo y pastoreamos, vamos a perder plantas, vamos a comprometer persistencia. Sin duda, esta especie es la que nos da la máxima calidad, la máxima tasa de bocado y va a producir muchísimo pasto, incluso en su primer año, comparable, casi que comparable a la producción de un raigras italiano. En el segundo año viene a suplir el hueco de otoño temprano. Hoy ya estamos pastoreando raigras perenne, es decir, a la salida del verano estamos pastoreando raigras perenne. Estos raigrases que vamos a presentar, que estamos discutiendo, de alguna manera lo que nos dan es certeza por el lado de la persistencia, una mejora en sanidad comparado con otros que hemos tenido en el pasado, y podríamos decir que son 3 años de producción, 2 veranos. ¿Por qué sembrar raigras perenne en un ambiente tan desafiante como el de Uruguay, en donde sabemos que estamos en una zona transicional más para festuca que para raigras perenne? Y bueno, el cuadro lo que muestra es la calidad que tenemos en raigras perenne que no tenemos incluso en una festuca fortuna. Vean los resultados promedios de múltiples evaluaciones, en donde la proteína comparada con festuca fue casi 5 puntos mayor, la digestibilidad de otoño-invierno fue 13 puntos mayor, en otoño-invierno, en primavera casi 15 puntos mayor, y lo mismo para los restantes parámetros. Por lo tanto, de alguna manera, estos datos que vienen de ensayos que nosotros hicimos con variedades nuestras de alta calidad, muestran con gran claridad
el valor que tiene el ryegrass perenne como forraje de calidad para sistemas que pretenden producir mucha leche o pretenden hacer invernada, ganar mucho peso. En particular en lechería nos interesa el tema tasa de bocado, eficiencia de consumo de pasto. Y entonces nos parece que este trabajo que hicimos con Carmen y con Ricardo hace unos años en San José, en donde lo que hicimos fue de alguna manera simular pastoreo, muestra con gran claridad la diferencia en densidad de forraje, tamaño de bocado entre ryegrass anual y ryegrass perenne, en donde logramos cosechar con la misma cantidad de bocados un 60% más de materia seca. Y eso es claramente un elemento que nos alienta a incorporar esta especie, estas variedades, Reward, Halo, Pirazón, en sistemas de producción de leche pastoriles que pretenden cosechar mucho pasto. Esta foto es de nuestro campo experimental, es un área de relleno en donde habíamos sembrado festuca y ryegrass perenne Halo, lado a lado, misma fecha. Esto se había sembrado en marzo. Miren cómo estaban uno y otro el 29 de mayo. Lo rápido que llega ese primer pastoreo, el ryegrass perenne, a diferencia de una festuca que obviamente le cuesta un poco más. Nos va a dar mucho más para adelante, pero esto de alguna manera ilustra en una situación comercial cómo el ryegrass perenne llega antes a ese primer pastoreo y por lo tanto lo puedo usar cuando pretendo tener una pastura de 2 años. En este gráfico vemos tasas de crecimiento de un ryegrass anual sembrado en marzo comparado con un ryegrass perenne que viene de una siembra del año anterior y por lo tanto en enero ya está rebrotando. Llego a marzo con un primer pastoreo de casi 1000 kilos. Cuando el ryegrass anual se está instalando ya tengo un pastoreo de ese ryegrass perenne con unos 1500 kilos. Me interesa presentar el ryegrass perenne Virazón. Es un ryegrass que entendemos se va a desarrollar fuerte. Hubo una presentación a cargo del ingeniero agrónomo Félix Gutiérrez que pueden encontrar en nuestra página web. Acá hay algunos slides que tomé de la presentación de él, del evento que se realizó a mediados de noviembre del 2020, y ahí él señalaba de que con este ryegrass nos podemos proponer 3 años, 2 veranos, con excelente sanidad, excelente producción. Lo comparaba con el ryegrass Winter Star 3 en producción de materia seca del primer año, y lo que pueden ver en la producción acumulada es que no llega a los 10.000 kilos del ryegrass Winter Star 3, pero se aproxima. Por lo tanto, alentarlos a que lo prueben, un ryegrass bien interesante. Metiéndonos en festuca, vamos a hacer énfasis en 2 de ellas, en Fortuna y en Rizar, pero nos interesa siempre comenzar mirando el gráfico este que divide al menú de festuca en 3 grandes grupos, en donde todas ellas tienen producción, calidad y persistencia. Ahora, cada una se destaca por un atributo particular. Entonces, cuando yo lo que quiero es una festuca de máxima producción, lo que me interesa es tener muchos kilos de materia seca, la festuca que elijo es Ciña Aurora. Esa es la festuca de más producción. También puede ser Quantum 2, que es el mismo modelo. Máxima producción. Cuando yo lo que quiero es una festuca persistente, rústica, pero de altísima calidad, que tenga una primavera extendida, eso se llama Fortuna. Y de alguna manera es el espacio que Fortuna ha conquistado. Hoy la festuca de mayor participación a nivel de Uruguay, la más vendida de las nuestras. Entendemos de que representa de nuestro portafolio aproximadamente el 40%, así que realmente destacar lo que hemos hecho con Fortuna, con Aurora también, pero sobre todo con Fortuna, realmente increíble, incursionando incluso en la ganadería. Y dentro del menú de festucas rizomatosas, en el pasado era Rizomat, y hoy tenemos una festuca rizomatosa moderna, de floración concentrada, de mayor calidad, que se llama Rizar, sobre la que vamos a profundizar. Brevemente, sobre Iña Fortuna. Como decía, la festuca líder del mercado, un ciclo extendido, casi un mes más de producción en primavera que Aurora, mejorada acá, de excelente sanidad, de alta producción y bueno, su aspecto distintivo, la calidad, la primavera. Esta festuca se ofrece además con endófito benéfico Max P
de alguna manera lo que va a permitir es más persistencia, más duración de la pastura. También estamos incursionando en el uso de esta festuca en el trabajo que venimos llevando adelante junto al equipo de Facultad de Agronomía en Juanico, en el Centro Regional Sur. Pueden profundizar en el gráfico, deteniéndolo y mirando con atención. Me parece que es importante ver cómo las tasas de crecimiento que nosotros proponemos, producto de promedios de ensayos, nuevamente se confirman a nivel comercial. Logramos en junio, julio, agosto tasas incluso superiores a nuestro promedio y en septiembre y en octubre estuvieron un poquito por abajo. En el gráfico pueden ver los momentos en los que entramos con la refertilización con urea, donde aplicamos 110 kilos a esta festuca Fortuna de primer año, y el forraje total consumido en 4 pastoreos en el primer año fue de 4.500 kilos de materia seca. O sea que bien interesante. Y ahora vamos a profundizar en cuanto a la calidad y la producción de leche, porque muchas veces lo que nos cuestionan es, ¿realmente puedo producir leche con festuca? Y acá vamos a ver un ejemplo que claramente derriba ese mito. Lo que muestra acá es que en esos 3 pastoreos nosotros logramos una calidad en Fortuna, veamos la línea de abajo, la que está pintado en verde, en donde en esos 3 pastoreos de agosto a octubre, que es cuando la festuca induce, produce las cañas, logramos tener una proteína de 24%, valores de FDN totalmente controlados, de FDA bien competitivos, por lo tanto, una calidad que permitió producir a muy buen nivel, incluso haciendo doble pastoreo. Entonces, acá vemos de manera gráfica la calidad, como fue en el transcurso de la primavera. Vemos los 3 parámetros, proteína bruta, FDN, FDA, para esas 3 fechas, 7 de septiembre, 2 de octubre y 31 de octubre. Obviamente que para el 31 de octubre subió un poquito la FDN, pero logramos mantener proteínas bien interesantes con fertilizaciones que no fueron para nada extraordinarias. Y lo que es interesante que vean ahí es cuánto forraje pudimos consumir en ese doble pastoreo, en donde anduvimos en el entorno de los 14 kilos de materia seca consumida por vaca en ordeñe y por día, y valores de producción individual que fueron muy interesantes, muy competitivos en doble turno con festuca. O sea que una demostración de que se puede producir leche a partir de festuca cuando los objetivos productivos son los que acabamos de listar acá, ¿no? En el entorno de 20 a 25, con 2 turnos de pastoreo por día y con calidades que son bien interesantes. Resumen, es posible hacer 2 turnos de pastoreo en primavera y producir más de 20 litros por vaca en ordeñe por día. Los datos quedan, pueden detener la presentación, prestar atención a los datos que obtuvimos en condiciones comerciales. Un par de fotos que ilustran la calidad. Vemos a la izquierda a Iña Aurora un 4 de octubre ya con cañas. Por supuesto que Fortuna va a espigar un mes más tarde, por lo tanto vamos a lograr cosechar forraje de más calidad. Otro resumen de calidad de Fortuna es de información de Iña, en donde comparamos con Quantum y Aurora, y ahí podemos ver 2 puntos más de digestibilidad que se traducen en 9% más de producto animal, más leche, más carne, alentarnos a que usen nuestra festuca Fortuna, la festuca de calidad, tanto para sistemas lecheros como para sistemas ganaderos. Me interesaba dedicar unos minutos a presentar a la festuca rizomatosa Rizar. Rizar es la primera festuca rizomatosa moderna que se presenta al mercado, en donde lo que pretendemos lograr es un tapiz denso, cubierto, que compite con malezas, que da piso, que da una festuca persistente, que es capaz de recuperar la pérdida de alguna planta y que esos rizomas se van a traducir en nuevas plantas que se crean a partir de esos rizomas que asoman en el entresurco, como pueden ver en la foto. Hay un artículo que fue publicado en la revista Iña en marzo del 2019, en donde se profundiza sobre las características de este material y pueden entrar en detalles, pero me parece que el título es bien elocuente. Una nueva opción de festuca rizomatosa que lo que va a hacer es levantar la producción manteniendo persistencia y rusticidad, es decir, pensada para ambientes desafiantes. ¿Cómo produce con respecto a Rizomat? Y bueno, naturalmente produce más, produce mejor, en promedio un 9% más de pasto,
en el promedio de un montón de ensayos. En este caso son el número entre paréntesis resume la cantidad de otoños, la cantidad de inviernos, de primaveras y de veranos que componen ese promedio que estamos presentando. ¿Cómo es con respecto a Iña Aurora? Y bueno, produce un poco menos que Iña Aurora. No la planteamos como una opción a usar en lugar de Iña Aurora. Es una opción a usar en lugar de Rizomat. Es desde ese lugar que tenemos que pensar este material. Estaríamos terminando la presentación por acá. Nos gustaría destacar nuestra página web www.pgw.com.uy. Ahí van a encontrar la ficha de todos los materiales, van a encontrar videos, van a encontrar información adicional y van a encontrar también nuestro contacto, nuestra dirección de mail para profundizar en algunos aspectos que no hayan quedado claros, en temas que no hayamos podido cubrir en esta presentación o incluso en aspectos puntuales de su propia empresa que entiendan oportunos y pertinentes discutir con nuestro equipo técnico. Así que alentarlos a que nos llamen, a que nos escriban, para eso estamos, para de alguna manera ayudarlos a construir sistemas más productivos, sistemas más interesantes. Muchas gracias por su atención, espero que haya sido interesante y bueno, hasta la próxima.